Bueno, yo quiero invitarle por un momento a que incline su rostro ahí donde tú estás. Y quiero en esta mañana invitarte a que tú le des gracias a Dios por tu vida. Sabes que tú eras un sueño de Dios. Y Dios te dio este mundo y ese sueño se hizo una realidad. Tú y yo vivimos porque Dios nos ha dado vida y porque Él quiere cumplir un propósito contigo, con tu vida. Dile: Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Antes que mis sueños, Señor, yo quiero que tus sueños se hagan una realidad en mi vida, Señor. Gloria a ti, Señor. Tú le dijiste, Señor, tú dices en tu palabra que cuando mi Señor Jesús fue bautizado, tu voz se dejó ir en medio de ese Jordán, Señor. Y tu preciosa voz decía: Señor, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Señor, yo quiero que tú te complazcas en mí, oh Dios. Y quiero que tu Espíritu Santo, Señor, repose sobre mi vida. Cada día de mi vida quiero vivir para ti, oh Dios. Aprendí, Señor, que antes de agradar al hombre tengo que agradarte a ti, Señor. Quiero alegrar tu corazón, Señor. Quiero cada día, Dios de los cielos, vivir agradecido contigo, Dios, por cada milésima de segundo de vida que tú me das, oh Dios, por cada despertar y por todo lo hermoso que tú has creado, Señor. Enséñame a amar, oh Dios, en la misma manera en que tú amas. Enséñame a ser bondadoso de la misma manera que tú lo eres, Señor. Yo quiero, Dios, que el mundo te vea a ti en mi vida, Dios. Y quiero, Dios de los cielos, que tu palabra se convierta en mi vida. Que aún en medio de dificultades yo pueda alumbrar, oh Dios. Tu palabra dice en el libro de Isaías 61: he aquí que a tinieblas cubrirá la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová. Y yo deseo, Señor, que aunque vengan los problemas, tu gloria sea vista en mi casa, en mis hijos. Señor, que mi generación te adore, que mi generación te sirva, Dios de los cielos. Que nada se pierda de mi casa, Dios, sino que todo sea para tu gloria y para tu alabanza, Dios. Dios, tu palabra dice que no solamente tú me bendices a mí, sino mi generación también. Mi generación no se perderá, oh Dios. Te adoro en esta mañana. Y he venido con sed de tu palabra, Dios, con sed de tu Espíritu, Señor. Y deseo que tú me hables, Dios. Señor, que tú llenes mi espíritu de tu palabra, de tu presencia. Que mi espíritu sea renovado, que mis pensamientos sean renovados por tu palabra. Y que yo pueda hacer tu voluntad. Amén, Señor, así es. Por favor, te lo ruego en esta mañana. Y que nada, Señor, todo aquello que se levante en contra de tu voluntad y que no glorifique tu nombre sea neutralizado en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Señor, en esta preciosa mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le dan ese aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué hermoso es la presencia de nuestro Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios.
Y cuánto nos libera la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Somos libres. Una hermana me decía hace 8 días, cada vez que yo vengo a la iglesia es como si me quitara un peso. Salgo libre. Y así pasa cuando nosotros entregamos nuestra oración, nuestras cargas al Señor, podemos descansar en Él, podemos ser libres y confiar en Él. No hay nada que suceda sin el propósito y sin la voluntad de Dios, pero lo más hermoso es que sabemos que Él tiene el control de todas las cosas. Amén. En esta hermosa mañana quiero tratar el tema. Hemos venido hablando sobre los diseños y quiero en esta mañana tratar el tema del diseño de Dios para la iglesia de Él, el diseño de Dios para la iglesia de Él. Dios escogió una familia, escogió un pueblo y lo escogió precisamente para manifestar su gloria sobre ese pueblo. Dios te escogió a ti, Dios me escogió a mí y nos escogió con el propósito de manifestar su gloria sobre ti, sobre mi vida. Vemos unos ejemplos como el caso de Jeremías. Creo que ustedes lo han leído, Jeremías capítulo 1, versículo 7. Antes de que tú nacieses, dice el Señor, yo ya te había escogido. ¿Y para qué lo había escogido? Para que fuera ¿qué? Profeta sobre las naciones, en el caso de Jeremías. O sea, Dios ya tenía un plan con Jeremías. Jeremías no sabía ese plan y Dios ya había diseñado un plan. Dios tiene un plan con tu vida. Dios tiene un plan con mi vida. Entonces lo que necesitamos hacer es ir a la palabra para que Dios nos revele cuál es ese plan que Dios tiene con nosotros, con la iglesia, con su vida, con su familia. Hace años Dios puso en mi corazón que Él me había escogido, que Él me había llamado. Así que el primero que empieza en mi casa a conocer del Señor es mi hermano Hugo, mi hermano mayor. Dios usa como instrumento a Hugo para que él me predique a mí. Y cuando yo llego a la iglesia, Dios me dice, tú vas a estar un día predicando allá, de niño. Tendría 11, 12 años, y Dios me decía, algún día tú vas a estar predicando allá. Yo no lo creí, jamás llegué a pensar que iba a predicar la palabra de Dios. Así que no le puse mucho cuidado, y a los 18 años Dios me tenía predicando su palabra. Y no lo podía creer. No podía creer que el hijo de doña Vitalia y el hijo de don Oromacio estuviera predicando la palabra de Dios. Y Dios me ha dado la oportunidad de predicar su palabra en diferentes lugares, con diferentes clases sociales. Y he tenido muchas veces que llorar y decirle, Dios, no entiendo tus propósitos y tus planes conmigo, pero solo quiero que sepa que aquí estoy para obedecer a lo que dice tu palabra. Aunque he predicado muchas veces, por prácticamente 20 años he predicado la palabra de Dios, todavía siento el temor, el temblor de venir a pararme acá. En la mañana, días antes de preparar el tema, siempre estoy temblando y diciendo, Señor, tengo que dar una palabra tuya, tengo que ir a predicar tu palabra y quiero que tú me ayudes porque yo no sé predicar tu palabra. Así que por favor, Espíritu Santo, ayúdame a predicar tu palabra, porque no quiero dar un mensaje mío, no, yo quiero dar ese mensaje de Dios. Es que Dios tiene para su iglesia. Y Dios me ha enseñado que hay unas familias especiales que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios preparó una iglesia desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo dice que en Él fuimos predestinados desde antes de ¿qué? De la fundación del mundo. Nos eligió, nos escogió. Cuando Cristo viene a la tierra, Cristo quiere saber qué piensan sus seguidores de Él, o qué lugar hay en su corazón, o qué lugar tú le estás dando a Cristo en tu corazón. Por eso en el
Evangelio según San Mateo, el capítulo 16. Vamos a leerlo en esta mañana, el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Y vamos a estar leyendo el versículo 13. El Evangelio según San Mateo, capítulo 16, el versículo 13. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando Él viene a la tierra, Él viene precisamente cumpliendo las profecías de la palabra de Dios, y viene de una manera milagrosa, porque Él no fue engendrado por un hombre, sino fue engendrado por el Espíritu Santo. Y en su nacimiento todo fue un acontecimiento, y su vida empezó a ser un acontecimiento, milagros. Empezó a predicar la palabra y empieza a transformar vidas, a transformar corazones, a transformar pensamientos. Y escoge unas personas, unos discípulos que Él quiere que los sigan. 3 años los discípulos estuvieron con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero fueron 3 años de formación y 3 años en los cuales Jesús quería dejarles en claro a ellos quién es Él. Por eso Jesús hace una pregunta aquí en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Dice la palabra del Señor, el versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Eso era lo que la gente decía. ¿Y quién era Jesús? Que tal vez era uno de los profetas, o tal vez era un Jeremías, o tal vez era un Elías, o algunos. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a ver que se levantaban profetas en medio de ellos. Estaban acostumbrados a ver cómo se habían levantado hombres que habían hecho la diferencia en medio de la nación, como Jeremías o como Elías. Entonces ellos estaban acostumbrados a que un profeta se levantara de vez en cuando. Y es más, Dios guiaba a la nación a través de los profetas, y hablaba a través de los profetas. Entonces ellos veían a Jesús como alguno de los otros profetas. La historia no va a cambiar, la historia sigue igual. Decían ellos: es un profeta que se va a levantar en estos tiempos, como en los tiempos pasados. Escucharemos a ese profeta. Pero este profeta, ellos tenían, era que este profeta era mucho más poderoso que los demás. Esa era la imagen que tenía el pueblo de Israel de Jesús. Pero Jesús quería saber qué pensaban sus seguidores, o sea, los que estaban alrededor de Él, si tenían la misma imagen de la gente, que eran profetas, que era otro Elías, Él quería saber si en la mente de ellos existía otro profeta. Y por eso Él pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente de mí? Y ellos le dan la noticia: esto dice. Ya. Pero Jesús le hace la pregunta a sus discípulos. Respondiendo Pedro dijo, el versículo 15, perdón, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Diga a la persona que está a su lado: ¿qué importa lo que la gente diga de Jesús? Lo importante es lo que tú piensas de Jesús. Nosotros a veces nos preocupamos por lo que el filósofo dice, por lo que la gente dice, algún maestro. ¿Sí? No. Jesús quiere saber es tú qué piensas de Él. ¿Quién dices tú que eres Jesús? ¿Qué representa para ti Jesús? Esa es la pregunta. O sea, usted no se preocupe qué dice la gente.
lo que usted tiene que saber es quién es Jesús para ti, o sea, ¿qué es Jesús para ti? Dice la Biblia, entonces respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. ¿El qué? Entonces aquí tenemos que entender algo. ¿Qué fue lo primero que dijo? Tú eres el Cristo. ¿Por qué no dijo Pedro, tú eres el Señor Jesucristo? Sino él se detuvo y dijo, tú eres el Cristo. Ahora, ¿qué significa la palabra Cristo? La palabra Cristo significa redentor. ¿Qué significa? Tú eres nuestro redentor, el Hijo del Dios viviente. O sea, lo habló como el que nos viene a salvar, que viene de Dios. No lo miró como algo natural, sino vio como algo, como el que viene del cielo, del corazón de Dios para salvarnos. O sea, lo elevó, lo levantó con esa confesión. Tú eres el Cristo, el Redentor, el Hijo del Dios viviente, del Dios que vive. Luego dice la palabra del Señor, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ¿qué? Carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Qué hermosa palabra. Pedro, ¿tú eres feliz? A ver, hermano, yo no sé. Hermana Miriam, hermano José, hermana Consuelo, todos los que están aquí, Hugo, Rosa, tú eres bienaventurado porque Dios te reveló quién es Cristo. Amén. Somos bienaventurados. Amén. A los que no se les ha sido revelado están en problemas. Pero nosotros somos bendecidos porque el mismo Dios de los cielos nos reveló a Cristo. ¿Quién es Cristo? Y cuando Él nos revela quién es Cristo, yo me enamoro de Cristo. Amo a Cristo. Amo sus enseñanzas. Amo su palabra. Lo elevo. Lo adoro. Lo glorifico. Le exalto. Porque Él me reveló quién es Cristo. No solamente me revela quién es Cristo, sino me muestra en la condición que yo estaba y de dónde me sacó Cristo y a dónde voy a estar con Cristo. Amén. Eso es maravilloso, nos está elevando. Somos bienaventurados porque el mismo Dios de los cielos nos ha revelado. Yo les digo algo, hay personas que Dios no solamente les revela a Cristo, sino hay personas que Dios les cierra el corazón. ¿Sí sabían eso? Para que no entiendan y se conviertan. Pero usted y yo entendimos, su palabra ha sido revelada y hemos entendido y nos hemos convertido. Nos hemos convertido al Evangelio, a la palabra, al cristianismo. Y no matamos por ser cristianos, morimos por ser cristianos. Somos firmes en nuestra fe. Entonces el Señor le dice a Pedro, tú eres bienaventurado, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, no fue algo que tú aprendiste de las personas. El evangelio que yo recibí, el evangelio que tú y yo hemos recibido, no solamente está escrito aquí en la palabra de Dios, sino que ha sido revelado por el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Amén. Ha sido revelado, ha sido descubierto. Lo que tú y yo antes no podíamos ver. ¿Cuántos de ustedes tenían la Biblia en su casa por años, la leían y no entendían? ¿Cuántos de ustedes iban a misa o estaban en diferentes iglesias y no entendíamos? Pero un día el Dios de los cielos quitó la venda y pudimos ver el tesoro más maravilloso, y eso es el evangelio que nosotros tenemos. Y ese día esa palabra llegó a nuestro corazón. Por lo menos cuando llega la palabra de Dios a mi corazón, la primera vez yo lloraba.
Y lloraba y duré 2 días llorando, mi amado hermano. Porque no solamente el Evangelio me fue revelado, sino que me fue revelado el amor de Cristo por mí, el sacrificio de Cristo por mí. Y no paraba de llorar, no podía entender tanto amor, no podía entender tanta misericordia para con mi vida. Entonces el Señor le dice a Pedro: Pedro, tú eres bienaventurado, y porque la revelación vino del cielo. Tú y yo somos bienaventurados porque la revelación vino del cielo. Y cada día mi deseo como pastor es que tú te afirmes más en esta revelación. Cada día es que tú proclames tu fe a los 4 vientos. Cada día es que tú te levantes y digas: la palabra de Dios dice esto, aunque la sociedad quiera decir algo diferente. Sacan leyes en contra de la vida. Y la preocupación mía era esta: Señor, cada día sacan leyes en contra de la vida, leyes a favor del aborto, pero celebramos el Día del Niño. Entonces no entiendo. Estamos en contra de los niños, pero celebramos el Día del Niño, supuestamente. Y yo le decía: Dios, millones y millones de niños son asesinados en el vientre de la madre. Llevamos una lista. Las estadísticas dicen que han muerto por COVID como 5 millones y algo de personas. ¿Cuántos niños han matado por aborto? Desde el día que empezó el COVID a esta fecha. ¿Está comprendiendo? Y esa lista no existe. Pero en el corazón de Dios sí está esa lista. Queremos la vida, pero matamos la vida. ¿Me entienden? Y yo le decía a Dios, en medio de mi oración, decía: Dios, mira las leyes que están en contra del gobierno. Y el Señor me dio una esperanza. Porque a veces uno tiende como a afligirse por las leyes de los gobiernos que están en contra de la palabra. Pero Dios me dio una palabra hermosa. Me llevó por allá al libro de Éxodo, cuando Moisés nació, y cuando el faraón sacó un edicto que si era un niño le decía a las parteras que tenían que matarlo. Pero ahí la Biblia dice que Dios puso temor en el corazón de las parteras. y dijeron: no lo podemos matar, porque había temor. Y yo entonces le dije: entonces, ¿qué me quieres decir con esto? Dijo: pueden sacar leyes, pero yo pondré temor en el corazón de aquellos que practican aquellos que practican el aborto. Yo pondré temor en ellos. En medio de una generación pondré hombres, mujeres temerosas de mí, que harán mi voluntad. Amén. Dije: Señor, esa palabra me alegró. Dije: Señor, gracias. Dije: gracias, Señor, porque sé que hay propósito. Entonces, cuando el mundo nos muestra que todo está al revés, Dios está orando. Él está haciendo algo. Entonces aquí le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre, ni carne, ni sangre, sino mi Padre que está donde, en los cielos. El versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Aquí vamos a entender algo. El Señor le dice a Pedro, le dice que es bienaventurado porque no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, que tú eres roca, que tu confesión fue firme. ¿Qué fue tu confesión? Firme, roca. Que la revelación que tú recibiste fue firme. Y le está diciendo: y sobre esta roca, sobre esta confesión que tú dijiste que yo era el Hijo de Dios, el Cristo, el enviado de Dios, sobre esta roca que edificaré mi iglesia. O sea, en pocas palabras, lo que el Señor está diciendo: sobre esa confesión tan determinante que tú tuviste,
yo voy a edificar mi iglesia sobre esta roca, sobre esta palabra que tú recibiste. Y lógicamente le estaba diciendo a Pedro, pero también le estaba diciendo a Pedro sobre tu confesión y sobre la roca que también es ¿quién? Cristo. El Evangelio de Mateo 7:21, si no estoy mal, dice: cualquiera pues que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, Cristo, sobre las palabras de Cristo. Y Pedro hizo una confesión, y sobre esa confesión el Señor le dice: yo voy a edificar ¿qué? Mi iglesia. Subraya la palabra mi. Eso es importante. ¿De quién es la iglesia? ¿De quién es la iglesia? De Dios. La iglesia no es del pastor. La iglesia no es de los pastores. La iglesia, yo no puedo decir voy a ir a mi iglesia. La iglesia es de Dios. Bueno, es así. ¿Las almas de quién son? Todo le pertenece a Dios. Ahora, la iglesia de Dios, la familia de Dios, siempre ha sido ¿qué? Atacada. La iglesia de Dios siempre ha sido atacada. Pero hay una promesa que Dios le da aquí a Pedro. Le dice: Pedro, le está diciendo así: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, ¿lo que? No prevalecerán contra la iglesia. O sea, el infierno se puede levantar contra la iglesia con gran ímpetu, se levanta con gran fuerza a destruir la iglesia del Señor, pero no va a prevalecer, dice. Se va a tener que rendir. Porque las puertas del Hades no se pueden, o sea, no se van a levantar, se levantan contra la iglesia, pero no prevalecerán. Lo que le quiero decir en esta mañana es que el mismo infierno se puede levantar contra ti, muchísimas cosas, muchísimos problemas, muchísimas cosas. Usted me dice: pastor, ya no aguanto más, pero no te van a vencer, porque tú terminas venciendo. ¿Sabes por qué? Porque tienes una promesa de parte de Dios. Puede hacer que todo esté derribado, pero Dios es experto en hacer fluir aguas del desierto, donde no hay nada. Entonces lo que Dios está diciendo en esta mañana es: tú eres mi iglesia. Y nos quiere mostrar que a través de la historia el enemigo se ha querido levantar contra la iglesia, contra lo que Él escogió, contra los planes divinos. Por ejemplo, ¿cuándo empezó la iglesia del Señor? ¿Dónde empezó la iglesia del Señor? Les dije que empezó desde la eternidad, pero se nos fue revelada en el Génesis. ¿Cuándo empezó la iglesia del Señor? ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. El Señor sabía que iba a tener una iglesia, que iba a tener un pueblo escogido. Y se nos vino a revelar en el Génesis. Dios creó a un hombre, creó a una mujer para que le adoraran, para que le glorificaran. Pero usted y yo sabemos que este hombre y esta mujer le fallaron a Dios, o bueno, cayeron ante la tentación. Y Dios quería levantar una iglesia, o ha querido levantar una iglesia siempre que camine por la fe en su palabra, en lo que Él ha dicho. Y hay un hombre que quiere hacer la voluntad de Dios en el libro de Génesis. Abel quiere caminar conforme al diseño divino. Y Caín no quiere caminar conforme al diseño divino, sino quiere caminar conforme a su propio ¿qué? Diseño o su propio pensamiento. Diga a la persona que está a su lado: la iglesia camina conforme al diseño divino. ¿Me está comprendiendo? O sea, yo no puedo ser de Cristo y caminar de acuerdo a mis preceptos. No. Si yo soy de Cristo, el Señor me dejó a mí su palabra para que yo camine conforme a ¿qué? A su palabra. Abel sabía que tenía que presentarse delante de Dios. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar sabemos que nos tenemos que presentar delante de Dios? Amén. Sabía, dice, andando el tiempo, aconteció que andando el tiempo,
se presentan delante de Dios. Usted y yo algún día, aquí nos presentamos delante de Dios en el Espíritu. Pero va a llegar el día donde nos vamos a presentar allá totalmente delante del Señor. Y yo me imagino que Abel se iba a presentar delante de Dios como usted y yo nos estamos presentando en esta mañana. Y Abel sabía que para poder presentarse delante de Dios, como en ese tiempo no había venido Cristo, tenía que presentarse por medio de un sacrificio. Por eso es que dice la Biblia que él sacrifica de lo más corto de las ovejas para presentarse delante de Dios. Mientras que Caín no presentó ningún sacrificio. Y como no se presentó Caín con un sacrificio, Caín se levantó contra aquel que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y dice la Biblia que le dijo: sal. Salieron al campo. Inmediatamente levanta su mano contra Abel y lo asesina, lo mata. El diablo dijo: voy a matar al que está haciendo la voluntad de Dios. Voy a destruir a aquel que se levante a hacer la voluntad de Dios. Porque a Satanás no le conviene que usted haga la voluntad de Dios. Pero Satanás se le olvida de que Dios siempre tiene el control y que Dios es poderoso para levantar a las personas que Él quiere. Amén. Se lo voy a decir en otras palabras. Un hombre llegó y le dijo, en el tiempo aquí en Colombia de la persecución hacia los cristianos, usted sabe que mataron muchísimos cristianos. Y llegaron a matar a un pastor, y el pastor le dijo: me pueden matar, máteme, pero por mi muerte Dios va a levantar 10 pastores mejores que yo. Caín pensó que si mataba a Abel, el diablo pensó que si mataba a Abel, ya se le acababan los planes a Dios. No, la Biblia dice, vamos a ir al Génesis, al capítulo 4. Al Génesis capítulo 4, el versículo, ya les digo, Génesis capítulo 4, el versículo 25. Génesis capítulo 4, el versículo 25. Y conoció de nuevo Adán, ¿a quién? A su mujer. Bueno, aquí hay que entender algo. Adán ya conocía a Eva, sí. Sí. Entonces aquí cuando habla de conocer, está hablando de intimidad. Lo que quiere decir la Biblia es: y Adán volvió a tener intimidad con Eva. Dice: la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre ¿qué? Set. Porque Dios dijo: ella me ha sustituido otro hijo en lugar de quién, a quien mató, Caín. ¿Usted me está comprendiendo lo que está diciendo la Biblia? Amén. Caín mató a Abel, pero Dios en su amor y en su misericordia hace que Adán vuelva a tener intimidad con Eva, y Eva queda embarazada y da a luz un hijo, Set, que quiere decir sustituto. Y por eso mismo Dios dice ahí, dice la palabra del Señor, porque Dios dijo: de ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set, escúchenme bien, versículo 26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre ¿qué? Enos. ¿Y qué dice ahí la palabra? Termínalo de leer. Y entonces ¿qué? Los hombres comenzaron a ¿qué? A invocar el nombre de ¿qué? De Jehová. Le nació uno, pero aquí hay algo que me impacta. Abel no tuvo hijo, mientras que Set dice: ¿y tuvo qué? Le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y Enos tuvo hijos y empezaron a ¿qué? A invocar el nombre de ¿qué? De Dios en la tierra. Esto es poderoso.
O sea, desde el Génesis Dios escogió una familia, Dios escogió un pueblo para que le adorara, para que le glorificara. Desde el Génesis el pueblo de Dios ha sido atacado por el enemigo. Desde el Génesis Dios ha estado con su pueblo y lo ha levantado. Desde el Génesis la iglesia ha visto la gloria de Dios y ahora también veremos la gloria de Dios. Desde este tiempo siempre vamos a ver la gloria de Dios. Ahora, Dios se vale de una familia. Si es así o no así, Dios se vale de una familia. Y lo que yo logro entender aquí es tu casa, mi familia, invocan el nombre del Señor. Amén. Es lo que yo estoy viendo, es una familia que invoca el nombre del Señor. Habrán familias que no. No hay problema. ¿Qué puedo hacer yo? Pero Dios le dice, pero me he valido de usted, Luis Carlos, para que me adoren, para que me glorifiquen de su casa. Su casa me invocan, su casa me adora. Y el diablo se levantará a decir, no, Luis Carlos, yo voy a destruir tu casa. Esta mañana le va a contar. Mi hijo Luis Carlos se fue para Italia. Y como padre le decía a Dios, Señor, mi hijo está lejos de mí. No sé cómo va a ser la situación por allá, pero tú eres el padre de él. Pero no deja uno de palpitarle a uno el corazón por sus hijos. ¿Cuántos aman a sus hijos? Amén. Los aman mucho. ¿Cómo va a ser la situación? Entonces, día a día yo lo llamo y digo, ¿cómo vas? Bien, papá, estoy contento, bien, papá. Pero a veces yo digo, de pronto él me dice bien para no hacerme sentir. Entonces ayer me envió una foto donde ella está trabajando. Digo, papá, me recibieron como un rey en el trabajo. ¿Cómo así? Me dijo, sí. Muy contentos. Yo les dije que sabía hacer esto y mi papá, están contentos. Y me van a aumentar incluso unas horas más para trabajar. Llegué aquí a la iglesia. Estaba en la oficina. ¿Sabes qué le dije a Dios? Sé que tu misericordia me ha hecho. Amén. Ha sido la misericordia de Dios. Dios siempre tiene misericordia de su iglesia. Siempre cuida a su iglesia. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. ¿Tú qué entiendes cuando el Señor le dice a Pedro que edificaré? Yo lo que logro entender es que el Señor empieza a poner, bueno, hay unas bases y el Señor dice, yo quiero construir sobre esas bases. Hay una base, hay un fundamento, dice el apóstol Pablo, ¿cierto? El fundamento es Cristo. Eso dice, o sea, el fundamento es Cristo. Entonces el Señor dice, yo sobre esas bases voy a poner ladrillitos. El apóstol Pedro lo llama piedras vivas. Yo voy a poner piedras ahí sobre eso. Entonces el Señor dice, yo voy a edificar mi iglesia. Pero esa iglesia la voy a edificar de la siguiente manera. Que es lo que hay que entender todos los que estamos aquí reunidos. ¿Por qué es tan importante uno congregarse? Entonces, miremos lo que dice el libro de los Efesios, el capítulo 4, el versículo 11. Libro de los Efesios, capítulo 4, el versículo 11. ¿Lo encontraron? Dice el libro de los Efesios, capítulo 4, el versículo 11. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Amén. Y Él mismo, ¿qué hizo? Y Él mismo, ¿qué hizo? Constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros que pastores. ¿Y qué más? El versículo 12. ¿Para qué? Para perfeccionar a quién? A los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Y él mismo, ¿qué hizo? Constituyó. Él mismo levantó, ¿qué levantó? Apóstoles, profetas, evangelistas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la edificación. O sea, quiere decir que en las iglesias o en la iglesia del Señor hay diferentes ministerios. Aquí hay diferentes ministerios. Tal vez Dios te ha llamado a ti a ser evangelista y tú me dices, ¿y yo qué tengo que hacer en la iglesia? ¿Cómo fue que dije que podíamos encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas? Yo dije que en la intimidad con Dios y en el estudio de su palabra. No hay algo más desastroso para nosotros los seres humanos que pasar por este mundo, morir y no haber cumplido el propósito divino. Eso es desastroso. Llegar allá al cielo, que Dios le diga, ¿y tu propósito? ¿Cuál propósito? Yo tenía un propósito contigo, nunca lo entendí. Tal vez usted dirá, nunca lo entendí. Ya, ¿y por qué no lo entendiste? Porque estaba ocupado. ¿En qué estabas ocupado? Bueno, en mis cosas, en los niños, en el trabajo, en mi estudio. Tal vez usted le diga así, ¿se acuerdan de Marta y María? ¿Sí? Marta estaba preocupada, ¿por qué? Por los quehaceres, por todo lo que toca arreglar la casa, toca hacer esto, eso mejor dicho, nos ocupamos la limpieza. Pero yo creo que el Señor nos dejó ese ejemplo para hacernos entender que Marta estaba extremadamente ¿qué? Ocupada en sus quehaceres. No es malo uno ocuparse en nuestros quehaceres, pero es malo cuando tú te vuelves esclavo de tus quehaceres. Yo no estoy diciendo, o sea, todo es importante, lo que tú haces es, pero es malo cuando tú entregas todo a tus quehaceres, a eso. Es malo porque al fin y al cabo, al día que lo logres y lograrás tus sueños, tal vez si los vas a lograr, que creo que sí, y lograrás todos tus carros, tus casas, tus negocios, todo eso, pero te darás cuenta que no has conseguido nada, porque esos quehaceres traen cansancio. El Señor le dice, ahí dice Marta le dice al Señor, Marta, dile a María que me ayude. O sea, Marta le está diciendo, dile a la persona que está allá a los pies tuyos, porque la Biblia dice que María estaba donde aprendía a los pies de Jesús, dice. Y le dice, Marta, dile a María, o sea, saca a Marta, le está diciendo, quita a María, Señor, de allá y mándala para acá. Ese era el pensamiento de Marta. Pero Jesús le dice, Marta, ¿cómo la vas a sacar de acá si ella ha escogido la mejor parte? O sea, escogió lo mejor, escogió lo eterno. Todos tus quehaceres son pasajeros. Usted barre la casa hoy, mañana está otra vez sucia, y la sigue barriendo y sigue apareciendo mugre. Entonces tú te sigues ocupando en lo mismo, pero María se ocupó en lo mejor. María se ocupó en aprender a los pies del Maestro. ¿Cuántos de nosotros queremos aprender a los pies del Maestro? Amén. Entonces la iglesia del Señor debe de aprender a los pies del Maestro. Pero a veces las personas dicen así, no, pastor, pues que yo puedo orar desde la casa. Sí, ya puede orar,
Pero es que Dios está en mi casa. Sí, Dios está en su casa. Es verdad. Pero Dios dijo, yo voy a edificar una iglesia. O sea, yo voy a edificar una comunidad. Yo voy a edificar una comunidad. Y aunque todo parezca que la iglesia no está fluyendo, yo tengo una comunidad que no se rinde ante Baal. Yo tengo una comunidad que no se rinde ante las propuestas del mundo. Yo tengo una comunidad que me adora, que me alaba y que proclama su fe con fuerza y da la gloria y la honra al Señor en medio de dificultades. Yo tengo una comunidad ahí la tengo guardada. Elías dijo, Señor, le dijo así, Dios le pregunta a Elías, Elías, ¿por qué estás huyendo? Y Elías le dice, Señor, es que Jezabel mató a todos tus profetas, eso le dijo, y solo he quedado, ¿qué? Yo. Y el Señor le dijo, Elías, Elías, estás equivocado. No has quedado tú. Me he reservado a más de 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal. Yo vengo a decirle en esta mañana, iglesia de Cristo, hay una iglesia andante, hay una iglesia viva, hay una iglesia llena del poder de Dios que anda por el mundo y que aunque las puertas del Hades se levanten contra esa iglesia, no prevalecerán. No van a caer. La iglesia del Señor nunca está en problemas. La iglesia del Señor siempre sigue en pie, mi amado hermano. Amén. Siempre va a seguir en pie. La iglesia del Señor es como el pasto. Le puedes desmochar. Se acabó ese. Pero a los pocos días vuelve otra vez. Soy el pasto otra vez. La iglesia del Señor puede ser atacada. No, por fin, cerramos esa iglesia, por fin no hay que. No. Lo que el Señor ha bendecido, nadie podrá maldecir. Amén. Así de sencillo, la iglesia del Señor continuará. Y va por arriba, la iglesia del Señor. Y entre más problemas, más se deja ver la gloria de Dios en medio de su iglesia. Porque tiene que haber una diferencia. Así de sencillo. Entonces el Señor dijo, yo voy a edificar una iglesia y la voy a edificar con la misma iglesia, pero sobre mi palabra. Entonces voy a levantar unos profetas, voy a levantar unos evangelistas, voy a levantar unos apóstoles y ellos edificarán ¿qué? Iglesia, o sea, se ayudarán. Por eso el Señor le dice a la iglesia, es importante que se congreguen. ¿Sí lo dice ahí o no lo dice? Diga conmigo, es importante congregarse. ¿Sí o no? ¿De verdad usted cree que es importante congregarse? Amén. Diga a la persona que está orando, estamos en serio, congreguense. No en serio, o sea, ustedes creen, ay sí, pastor, es importante congregarse. Pero esto es más importante que la comida que usted come física. En serio, es más importante. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, el versículo si no es más 25. ¿Me quieren? Dice la Biblia, no dejando de qué, como algunos tienen, ¿por qué? Déjase ahí. Usted puede entender lo que está leyendo. Vea que hay un problema entre nosotros los cristianos, es que a veces leemos rápido y no discernimos las palabras. El escritor de Hebreos dice así, no dejando de congregarnos, hasta ahí, y dice, hay algunas personas que tienen por costumbres que les gusta ¿qué? No congregarse, o congregarse de vez en cuando. Dios mío, ya llevo 15, 20 días sin ir a la iglesia, no toca. Sí, ya se les volvió ¿qué? Costumbre. No, hermano, no. De verdad, en serio. Yo no escribí la Biblia. La Biblia dice, no dejando de congregarse y que eso no se vuelva una costumbre. Cada vez que yo necesito de Dios, allá, Señor, yo vengo, si te prometo, lloro. Y aquí salgo y se me olvidó todo lo que leí al Señor.
Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Dice, sino exhortándonos. ¿Sí dice ahí? Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca el día. ¿A lo que se acerca el día? Amén. ¿Sí? Porque sabe usted que se acerca el día. Oh, yo me imagino que aquí hay personas conocedores del tiempo, de los tiempos. ¿Saben el tiempo que estamos viviendo? ¿Saben que se acerca la venida de nuestro Señor? Amén. No saben. La venida del Señor está más cerca que ayer, obvio. Cada día se acerca más. Cristo viene. Amén. Las señales todas están prácticamente cumplidas. La misma naturaleza, dijo el Señor, habrán señales en la tierra, en el cielo. Muestran por fe que sucedió por allá, que en Australia en estos días algo sucedió, no recuerdo qué fue lo que sucedió, pero están terriblemente asustada la gente. La misma naturaleza, las mismas cosas se están mostrando. Cristo viene. No, eso se demora. Dice, ¿qué dice Pedro? Aquellos que dicen que se demora. El apóstol Pedro dice que hay algunos que dicen que Cristo todavía que lo tienen por tardanza, eso todavía demora, esperemos otro día. Pero cabecean, dice la Biblia, es verdad, de las 10 vírgenes, 5 dijeron eso, pues que el novio se demora en llegar, eso le van a echar un probolcito. Y cuando llegó el Señor no estaban ahí, no estaban preparadas. Según algunos la tienen por tardanza, dice así. Y dice, lo que dice la Biblia aquí es animándonos. Sí, dice, la palabra exhortar es animándonos. Hermanito David, por favor, congréguese, te animo, mira, Dios está, eso es lo que Dios nos está diciendo. Que usted, dígale al que está a su lado, dígale, por favor, congréguese, mira, te animo, mira, hay bendición, si tú te congregas, recibes palabra de Dios. Dígale, tu mente cambia, tú eres liberado. Dígale todo eso. Dígale, y si tú te congregas, viene la unción sobre ti, la presencia de Dios, y los yugos, las cadenas se romperán si tú te congregas. ¿Eso dice la Biblia o no dice la Biblia eso? Isaías 10, si no estoy mal, 27. Y a causa de la unción, los yugos, ¿a qué? Se pudrirán. Eso dice la Biblia. Y la Biblia dice que cuando vino el día de Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos, dice, estaban todos unánimes, juntos, y estaban orando, y cuando están orando, dice la Biblia, de repente vino sobre ellos un estruendo, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. O sea, la Biblia sí nos dice de que tenemos que reunirnos, congregarnos, la iglesia del Señor. ¿Quieren ver la gloria de Dios? Pues reúnanse, eso es lo que dice la Biblia. Y termino con esta hermosa palabra, Salmo 133. Yo creo que ustedes se la saben. Salmo 133. ¿Sí lo encontraron? Salmo 133 dice la palabra. ¡Mirad! ¡Cuán bueno! Y cuán delicioso es habitar, ¿qué? Ay, qué armonía. Eso dice la Biblia. La Biblia dice contemple. La palabra mirar es contemple. Contemplar. Que es bueno. ¿Qué más? Que es delicioso. ¿Habitar qué? Habitar los hermanos. Y más cuando todo está ¿qué? En armonía, o sea, cuando no hay contienda. Ahí llegó la hermana que me cae re mal. Llegó la picada, llegó el picado. La que se las da, el que no se las da, llegó el que se las de todo. Dice, habiten en armonía. Ay, qué bonito es cuando, o sea, cuando yo no miro rivales en la iglesia, sino cuando yo ayudo a levantar a mis hermanos. ¿Qué es mejor? ¿Ayudarlos a levantar o que me levanten a mí? Me voy a levantar, ¿cierto? Entonces si yo veo el progreso de mi hermano, ¡ay, qué bendición! Este hermano, como está predicando, como Dios lo está usando, gloria a Dios, guárdalo, Señor. Pero cuando se convierte en una competencia,
No es que el hermano me está mirando, no es que el hermano, no, es en armonía, mi hermano lindo. Mi madre decía estas palabras cuando yo discutía con mi esposa: por favor, no peleen, pero ya prácticamente le rogaba: no peleen, porque eso trae ruina. Donde no hay armonía, viene que ruina. Qué bonito llegar a esas casas donde todo es que armonía. Pero si usted llega a una casa donde todo, ¡ah, no hagan! ¡Hágalo usted! ¡No, hágalo nosotros! ¿Y qué? Campo de batalla. En la iglesia a veces pasa eso. El pastor me dijo: pero no, yo no, ¿por qué tengo que ir a hacerlo? No, pues que lo haga él, no, pues que lo haga otro. Pero armonía, dice el Señor. Y si hay armonía, dice la Biblia, es como el buen óleo sobre la cabeza. Si usted entiende qué es el buen óleo, el buen óleo era un aceite que echaban en la cabeza de las personas, y ese aceite olía rico. Entonces lo que Dios está diciendo, y el buen óleo, lo que quiere decir aquí la Biblia, es como el buen Espíritu de Dios derramado sobre esa iglesia. Así desde su cabeza. Dice la Biblia, dice, es como el buen óleo, el cual desciende. Todo empieza a emprenarse así, dolor, dice así. El cual desciende sobre la barba y baja hasta el borde de ¿qué? Sus vestiduras. La gloria de Dios sobre esa iglesia, sobre esa persona. La cubre así. Y termina y dice: como el rocío del monte, que desde los montes de Sión. Y subraya la última palabra, porque allí que envía Jehová bendición y vida eterna. Qué hermosa palabra, por Dios, Dios mío. Allí envía Jehová bendición y qué, y vida eterna. Preciosa esa palabra. Si hay unidad, si la iglesia se reúne, si la iglesia es edificada, oh hermoso Señor, hay bendición y vida eterna.